Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en Memorias de Mar y Desierto, una producción de la Secretaría de Cultura, y tenemos un tema que le va a gustar, le va a emocionar, y surge de una pregunta. ¿Sabía usted que en Mexicali existe una calle que ha tenido 5 nombres a lo largo de su historia? Una de las calles por las que usted ha transitado en la capital de Baja California. Y vamos a estar entrevistando al arquitecto Carlos Reyes, que nos hable sobre este tema en particular, y también con la maestra Patricia Aguilar, que nos va a hablar del Instituto de Bellas Artes de Baja California. Aquí estamos. Arquitecto, 5 nombres ha tenido esta calle. ¿Dónde estamos? ¿En qué calle estamos? Bueno, el nombre actual de esta calle es Pedro F. Pérez y Ramírez, ¿sí? En honor del historiador y poeta local. Peritus. Y así es, cuyo nombre fue definido en 1988. Pero yendo hacia atrás, o sea, hacia lo que es el origen de esta calle, bueno, tenemos que ir a remontar al origen también mismo de la ciudad, ¿no? La ciudad nació como un negocio de bienes raíces, ¿no? De los americanos, porque al final de cuentas ellos estaban desarrollando el Valle Imperial. Y para eso se empezó a juntar mucha gente en lo que es la línea internacional. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba un canal que surtía de agua Caléxico que venía desde Compuertas. Entonces, lo que pasó fue de que se empezó a aglomerar gente en ese lugar, y los americanos como que no vieron tan propicio que se juntara la gente ahí, por 2 razones. Uno es porque no daban una buena imagen al desarrollo que estaban dando el Valle Imperial. Y el segundo, porque en el Valle Imperial, desde los inicios del siglo XX, ya se había establecido la ley seca. No, estaba prohibido la venta y consumo de licor en el Valle Imperial. Entonces, en ese lugar había aguajes, ¿no? Y se desarrollaron actividades que no querían los americanos. Entonces, lo que hicieron fue comprar un terreno de 140 hectáreas y lo fraccionaron. Y de ahí establecieron una zona de amortiguamiento de 100 metros, donde la población mexicana estaba un poco alejada de la actividad del Valle Imperial. Ese terreno se desarrolló con la traza más que nada inspirada en Estados Unidos, aunque no con la misma, ¿cómo puedo decir? No la misma calidad, ¿no? En Caléxico sí hubo calles con callejones y todo eso. En el lado mexicano lo que hicieron fue fraccionar con la misma orientación norte-sur, pero sin callejones. Después vino el ferrocarril y empezaron a hacer cambios en la zona, ¿no? En 1911 hicieron la primera expansión hacia el oriente para buscar aprovechar el terreno que existía. Pero lo que hicieron fue el cambiar el sentido de las calles. Las calles ya no iban a ser norte-sur, sino paralelas a la línea internacional. ¿Por qué? Porque la avenida Reforma se iba a empezar a alejar de la Madero. La Madero era la única que estaba paralela a la línea internacional y la Reforma no. No, y donde se ve el cambio de trazo de la orientación es en la avenida, en la calle Morelos, por ejemplo, que viene a la Reforma y luego se cambia de orientación y pasa por un lado de la catedral, ¿no? O la misma Obregón, que no coincide con la Juárez, o la Lerdo no coincide con la Lerdo después de la calle Morelos. Pero bueno, al final de cuentas se hizo la ampliación. Las nuevas calles sí iban perpendiculares a la línea internacional y las avenidas paralelas. Solamente esta calle que denominaron como Oriente es la que no siguió ese trazo porque era el límite del terreno, ¿sí? Entonces, el primer nombre que tuvo la calle se llamó Oriente porque era el extremo oriente del primer Mexicali, ¿no? Eran casas hasta aquí. ¿O no había Bueno, ni eso? no, de hecho, sí había casas de la calle Bravo hacia el poniente. Esta zona se resguardó un tanto porque tenía propietarios, ¿sí? Okay. Entonces, haz de cuenta que el trazo original, cuando se hizo la sección segunda, sí,
El gobierno en 1921, bueno, primero el 18 hizo el primer fondo legal, el trazo del primer fondo legal, donde definieron por dónde iba a pasar las nuevas calles, ¿sí? Y hasta el 21 es cuando adquieren los terrenos, ¿sí? Por así decirlo, las primeras manzanas de lo que es donde está ahorita el Vancomer y el Palacio Municipal y la Leona Vicario eran propiedad de Esteban Cantú. Los demás terrenos eran de la Colón Riverland Company, a ellos se los compraron. ¿Sí? El terreno de la Colón, de la madera de la Colón, fueron donados por la Colón Riverland Company y esto era parte de lo que era Mexicali, o sea, originalmente. Entonces, lo que hicieron, como las calles de la sección segunda iban con el trazo perpendicular a lo que es la línea internacional, esta era la única calle que estaba con un trazo diferente, porque marcaba el límite original de Mexicali. Entonces lo que hicieron fue mover la calle. ¿Sí? La calle original pasa por atrás de estos edificios, ¿no? Por eso se hace un callejón atrás del mercado municipal. De lo que era el mercado. Y atrás de Bellas Artes también había, perdón, sí, Bellas Artes, ¿no? Estaba un callejón, ¿no? Atrás de la Canaco también había un callejón que llegaba hasta la Avenida Reforma. Esa era la Oriente. La calle Oriente original. ¿Sí? Y de todas se siguió llamando calle Oriente. Y aprovechando esos terrenos fue cuando empezaron a desarrollar edificios gubernamentales, como la biblioteca en 1925, el Palacio Municipal en 24, la Leona Vicario entre 23 y 24, el Teatro Municipal en 1925, el edificio del Banco Peninsular en 1927 y en 1924 el primer mercado municipal. Aprovecharon esos terrenos para desarrollar ese tipo de edificios, ¿no? Entonces era como una especie como de oasis cultural y de gobierno, ¿no? Aquí cultural me refiero por la biblioteca, por el teatro, por la escuela, ¿no? O sea, se volvió un espacio gubernamental y comercial. Pues sí, de alguna manera sí. La mejor representación de edificios de los años 20 está en esta calle, ¿no? Que todavía se preserva la mayor parte de los edificios, ¿no? Después, arquitecto. Bueno, se llamó Calle Oriente hasta 1934. Y uno diría, ¿por qué se llama? Pues, ¿por qué le cambiaron el nombre de Calle del Árbol? ¿No? Cuando podía ser Calle de la Escuela, o Calle de la Biblioteca, o Calle del Palacio, ¿no? Pero le cambiaron el nombre porque hubo una campaña de sembrar árboles cuando fue el gobierno de Lázaro Cárdenas a nivel nacional. Entonces, como parte de esa campaña de forestación, le cambiaron el nombre a Calle del Árbol. Y aquí en Mexicali se reflejó el programa de forestación con la cantidad de árboles que se sembraron en la Avenida Obregón, en la Reforma y en la Madero, ¿sí? Que subsistieron muchos de ellos hasta los 70s, ¿no? Cuando el presidente municipal de esa época fue el que dictaminó que tenían que eliminarse todos los árboles para cambiarlos por otras especies, ¿no? Se eliminaron todos los pinos alados, que eran la especie que estaba en esa época, que a lo mejor fue la especie equivocada para sembrar en las calles, pero al final de cuentas es lo que había. Porque siempre ha habido cuestiones de prueba y error, ¿no? En cuanto a un árbol o a un sistema constructivo. Entonces aquí fue el pino salado el que utilizaron como árbol que soportaba las inclemencias del clima, ¿no? Pero después ya se volvió un problema, ¿no? Y en los 70s fue cuando la mayor parte de esos árboles los talaron, ¿no? Pero el problema fue de que no los cambiaron por otra especie. Yo me acuerdo que hubo una parte donde, ahorita regresamos al tercer nombre, pero sembraron yucatecos y sembraron árboles que nada tienen que ver con la región. Bueno, el pino salado tampoco, pues, pero llegó y se asentó muy bien. Así es. En el Valle de Mexicali vemos zonas donde hay pinos salados, incluso se vuelven una especie de barreras, ¿no? Es que de hecho el origen de ellos fue para eso, o sea, el árbol es del Medio Oriente. Y los americanos lo trajeron porque servía como barrera para evitar que la arena se metiera en la zona agrícola. Y de ahí pues empezó a diversificarse en toda la zona, ¿no? Pasamos al de la calle del Árbol, en el 31. En el 34. 34. Después en 1944 hubo una campaña de alfabetización.
Pero aquí lo curioso es que hasta el 53 fue cuando se le cambió el nombre de Calle del Árbol a Calle de Ley de Alfabetización. Sí, desde el 53 hasta el 72, ¿no? Y esa época ya marcó una etapa un poco más comercial de la calle. Sí, de hecho estaba en lo que es la manzana donde está el estacionamiento de Vancomer. eh, Estaba la botelladora de la Coca-Cola. Sí, de hecho, donde está el Vancomer era el almacén, ¿no? Donde ¿Qué había? la embotelladora de la La Coca-Cola Coca-Cola estaba ahí. en el estacionamiento, sí, donde está el estacionamiento ahorita de Vancomer. Y donde está el Vancomer era una especie como de almacén de la Coca-Cola. De hecho, tenían un anuncio de Coca-Cola que en la Navidad era muy llamativo, ¿no? Porque ponían elementos navideños, ¿no? En cada Navidad. Luego después ya desapareció el teatro, entró la Telefónica. En los 40 entró este edificio de la Canaco, ¿sí? Y en la zona del Obregón, que fue la que tuvo más actividad, porque era la zona de paso entre lo que es el centro de la ciudad, el Palacio de Gobierno y la estación de ferrocarril. Entonces había mucho flujo de tránsito por esa zona. Por la Reforma. Por la Obregón. La Obregón. Sí, entonces ahí había comercio. Estaba el mercado municipal, estaba una farmacia en la esquina, una panadería. Bueno, estaba panadería Donald Lido, estaba el Obrador. Había muchos comercios en esa zona. Sí, que después fueron desapareciendo, ¿no? El edificio de aquí, que ya está totalmente transformado, ¿no? Que también es una cafetería. Ahí estaba un banco, el Bancomer. Y ahí había un restaurante. El Vic, así el Vic, que era... Y los globos también, sí. Los globos. También se llamó los globos. Y en la esquina ahí estaba una gasolinera que es de los años 20, ¿no? Que fue propiedad de un hermano de Abelardo Rodríguez, la gasolinera Oriente. Que esa pues ya desapareció, ¿no? Sí, pues si eran terrenos de Abelardo de Rodríguez, pues ahí estaba la gasolinera. Durante también mucho tiempo fue la venta de árboles y plantas, ¿no? Ahí en la esquina. Sí, también. Y luego aquí estuvo la Canaco. Así es, de los 40. Y a partir de ahí le llaman la calle del comercio. No, es hasta 1972. Sí, ellos piden que se llame calle del comercio y sale un acuerdo en el periódico oficial donde se le cambia el nombre de la calle de Ley de Alfabetización a calle del comercio. A petición del comercio organizado Así de es, Cali. sí. Y ahí permanece durante mucho tiempo. Hasta 1988. Bueno, la Canaco se cambió al centro cívico en los 70, ¿no? A finales. Y de alguna manera ya fue el cambio fue otra etapa que hubo de la calle, ¿no? En los 70 ya empezaron a surgir comercios, ¿no? Lo que es el Vancomer mismo, la Plaza París, ¿no? Ya comercios mucho más modernos, ¿no? Que era perfumería, ¿no? La Plaza París. Así es, sí. El primero estuvo la farmacia París ahí, y luego después sí hubo de acciones de locales para cuestiones de belleza, ¿no? Embellecimiento. Sí. Este edificio es de 1925 y aquí pues tuvo la biblioteca primero. Este edificio es muy parecido al City Hall de Caléxico, donde ahorita está el consulado mexicano. Son de la misma época, ¿no? Y la misma tipo de arquitectura así neoclásica, ¿no? Entonces, ¿nació como biblioteca? Como biblioteca, sí. Después, en el tiempo de Abelardo Rodríguez. Y después, bueno, tuvo varios usos, ¿no? Bueno, fue la Secretaría de Ganadería del Estado aquí. También fue la Secretaría de Turismo, estuvo aquí en este edificio. Y ahorita es el archivo histórico del Estado. Yo la conocí en los 90, a inicios de los 90, y era la Delegación de Relaciones Exteriores. Sí. Sí, ¿verdad? También sí. Que son de los edificios emblemáticos de aquí, Bellas Artes, que ahora está, y una de las escuelas que son pioneras aquí en Baja California, es una tercera o cuarta en construirse como escuela y que todavía sigue activa. Además de la peculiaridad del cambio de nombres, que no creo que haya otra calle con tanto cambio de nombre en Mexicali. ¿Qué es lo que a ti te rememora como mexicalense el saber que hay una calle
de tan solo 5 o 6 cuadras que ha sido muy significativa para el desarrollo de Mexicali. ¿Qué es para ti esta calle en particular? Esta calle, bueno, es una calle que ha venido de más a menos, ¿no? Sí fue el primer centro cultural de Mexicali, ¿no? Del incipiente poblado, que al final de cuentas como que reflejaba el objetivo que tenían del desarrollo de la ciudad, ¿no? Con los edificios que hicieron, ¿no? Porque si uno ve los edificios que tiene, ¿no? Y comparándolo con en la época que había alrededor, o sea, se ve el, el, la esperanza que tenían de que fuera algo grande, ¿no? Que de hecho pues se logró algo, ¿no? El problema que yo le veo a la calle, que sí tuvo su época de auge, Okay. ¿no? En los años 20, 30, 40, que la actividad comercial hasta los 70. ¿Sí? El problema fue la creación del centro cívico. ¿Sí? El centro cívico hizo, bueno, no quiero decir que la Cachanilla, porque todo el mundo le echa la culpa a la Cachanilla, pero No, pero fue el centro pero el cívico. centro cívico de inicio fue el que quitó el palacio municipal, fue el que quitó las actividades del mercado municipal que estaban aquí, ¿no? El registro civil, y había muchas cosas que estaban, usos que había en ese lugar. Lo otro fue la pérdida de la estación de ferrocarril, ¿no? Ya la gente no pasaba por aquí. El palacio de gobierno se cambió al ¿cómo se llama? Al centro cívico. Al centro Entonces, cívico. esa traslación de actividades hizo que se empezara a morir la zona esta de aquí, porque no tiene vida propia, porque depende del flujo que hay de las demás calles, porque esta calle, si la ve así en términos llanos, así, va de nada a nada. ¿Sí? No es una calle que tenga un origen y un destino, sino depende de las demás calles, y en base a eso es lo que propició primero su primer decaída, ¿no? Y lo siguiente fue ya en el 2010, el temblor del sismo del 2010, El que sismo del hizo 4 de que abril. muchos edificios como este de la Canaco ya El tuvieran mercado. problemas, ¿no? Sí, el El mercado. mercado o edificios que estaban de aquel lado también, del lado norte, ¿no? Y eso pues dañó mucho lo que es la vida de la calle, ¿no? El programa se llama Memorias de Mar y de Desierto, y esta es una memoria del desierto que el arquitecto Carlos Reyes nos está compartiendo sobre lo que le tocó vivir. Y no estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando a lo largo, sí, de ¿qué será? 60 años que te ha tocado vivir. Un poquito menos, pero sí. 50, no sé, perdón. Sí, sí, no, sí. A mí me tocó ya como ley de alfabetización. Okay. Y me llama mucho la atención, está en la primaria el nombre tan largo, ¿no? De ver la placa de ley de alfabetización, ¿no? El nombre tan largo que tenía la calle, ¿no? Pero siempre me llamó la atención. Y ya después calle de comercio, era como el nombre lógico, ¿no? De la zona, ¿no? Hasta que ya le cambiaron el nombre. De hecho, pues ya calle de comercio no tenía sentido si ya no estaba la cámara aquí, ¿no? Y ya el último nombre, pues ya es de los pocos honores que se le ha dado a un personaje local, ¿no? Okay. Hay una charla, una conferencia que da el arquitecto, que es precisamente así se llama, La calle de los 5 nombres. Y esto es como hemos retomado esta entrevista a partir de una conferencia que dio exactamente aquí, lo que es ahora el Archivo del Estado. Y eso, hablar, rememorar, conmemorar, es simplemente volver a pensar con el corazón de algo que es muy tuyo, que es tu ciudad. Así es. De alguna manera, esta calle como que es una ventana hacia el pasado, ¿no? Porque sí hay muchos vestigios de arquitectura que no existen en otra parte de la ciudad. Arquitecto, te agradezco mucho, sobre todo por compartir estas memorias, esta historia tan colectiva, tan tuya, tan propia. Muchas gracias, al contrario, gracias por la oportunidad de poder platicarles sobre la historia de Mexicali. Y lo que está usted viendo, los gráficos, fotografías, son una aportación visual del arquitecto Reyes para que usted se dimensione cómo era ese Mexicali
que todos vivimos, todos vemos y la invitación es para caminar por esta calle, la calle de Peritus, y levantar la vista al cielo para ver no solo la calle, sino sus edificios. Yo le agradezco, nosotros seguimos. Estamos en uno de los edificios icónicos, emblemáticos de esta calle de los 5 nombres. Y estamos con la directora del Instituto de Bellas Artes de Baja California, Patricia María Aguilar. Maestra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos al Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California, una de las primeras instituciones que se dedicó al desarrollo artístico y cultural y actualmente también educativo en el Estado. En la propuesta académica que tienen, ¿qué es lo que presentan? ¿Cuál es la oferta educativa? Actualmente tenemos talleres culturales en los 4 lenguajes artísticos. Si gustan, vamos pasando. En música, danza, teatro y artes plásticas en cuanto a talleres culturales. También contamos con diplomados también educativos y artísticos y culturales que tienen que ver tanto con los lenguajes artísticos como con la pedagogía y la educación. Con énfasis en el desarrollo del arte dentro de la nueva escuela mexicana. Como música. Música, tenemos clases de piano, nuestras clases son individuales y hay clases para todas edades. ¿Desde niños hasta tercera edad? Hasta tercera edad. De hecho, tenemos grupos de tercera edad de activación física, de danzón, y aquí tenemos el área de artes plásticas. Y como pueden ver, los trabajos que ellos realizan son preciosos y las exposiciones son realmente dignas de que se visiten, de que se publiciten, ¿sí? Porque es el resultado del trabajo del instituto, de los maestros y de los usuarios. Este es uno de los 2 espacios que tenemos para danza. Por las mañanas, los salones de danza se utilizan para la licenciatura en Educación Artística y actualmente vamos a iniciar con la licenciatura en Inclusión Educativa con énfasis en artes. Entonces, esos espacios por las mañanas son de licenciatura y por las tardes son de talleres culturales y los sábados son de diplomado. Aquí arriba hay otro salón donde ensaya la orquesta. Tenemos una orquesta que representa al instituto, que trabaja aquí arriba. No sé si quieran subir, pero está... ¿Es sinfónica? No, es la orquesta, es música, ¿cómo le llaman? Versátil. Versátil. Música versátil. Pero el mismo maestro da clases el que dirige el grupo da clases de vocalización, da clases de batería, los alientos los da él también. Este es el salón de ballet, danza contemporánea, y bueno, estamos con Patricia Aguilar. Ella estudió y profesionalmente bailó danza contemporánea. ¿Qué sientes dirigir a una institución como es el Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California, con todo el nombre completo? Sí, nombre y apellido. Pues es una gran responsabilidad, aunque es realmente disfrutable. Quisiéramos, el cuerpo directivo de pronto quisiera tener una varita mágica para cumplir con todas las necesidades que requiere no solo la parte artística y cultural, sino la parte de infraestructura, la parte de horas, sueldos para los maestros, porque la gente siempre está requiriendo más. Nosotros queremos crecer. Tenemos alrededor de 400 alumnos y no podemos tener más porque los espacios son insuficientes. Entonces, el hecho de dirigir
el Instituto de Bellas Artes, puedo decir que es una gran responsabilidad, un gran placer, que se lleva el 90% de mi tiempo, que entre más conocemos, más nos apropiamos del edificio, de las labores diarias, de la problemática, queremos resolver, queremos crecer, entonces se vuelve como una necesidad de dar más y un placer de poder hacer lo que hemos hecho a partir de que estamos en el cuerpo directivo. Muchas gracias, maestra. Y si usted quiere estudiar la licenciatura en educación artística, aquí tiene un espacio. En inclusión educativa, con énfasis en artes. Inclusión educativa, que trae todo el proyecto de la nueva escuela mexicana. Correcto. Pero bueno, de manera tradicional, educación artística. Y talleres. Te agradezco mucho, maestra. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Ahora vamos a ver lo más relevante de la agenda cultural para los próximos días. Y bueno, están viendo a mis espaldas, se está preparando ya la Expresión Plástica Cachanilla 2025. Precisamente el viernes 20 de junio será la inauguración aquí en la Galería de la Ciudad en punto de las 7 de la tarde. Pero si no tiene la oportunidad de venir a la inauguración, obviamente esta exposición estará disponible para todos ustedes durante estos próximos meses aquí en Mexicali, en la galería. Y bueno, también recordarles que tenemos todos los martes este ciclo de martes de Cineclub, tanto en el Café Literario del Teatro del Estado como aquí en la Galería de la Ciudad tenemos estos martes de Cineclub. Y bueno, el miércoles 25 tenemos el 49 aniversario de la Banda de Música del Estado, desde luego bajo la dirección del maestro Juan Antonio Estrada. Esto es en la Sala de Conciertos AUCA, en punto de las 8 de la noche, y la admisión es libre. Vayamos a festejar estos 49 años de nuestra Banda de Música del Estado. Y bueno, también invitarlos, ya se están acercando las vacaciones, todos los pequeños, jóvenes que tengan ganas de seguir en actividad. Bueno, pues el Centro Estatal de las Artes tiene esta serie de talleres, Viaje al Centro de las Artes. Así también la Biblioteca Pública Central Estatal Mexicali tiene los tradicionales talleres de Mis Vacaciones en la Biblioteca. Todo esto lo van a poder ver a través de las redes sociales y buscar la información de los horarios y todas las actividades que van a estar realizando. Pero no solo ahí, sino también en todo el estado, la Secretaría de Cultura tiene programadas diversas actividades en los diversos centros estatales de las artes y bibliotecas, así que yo lo invito a que nos busque en redes sociales como Secretaría de Cultura y desde luego en cada uno de los centros estatales de las artes, de que tenemos actividades, hay muchas actividades. Y así también los invito a descargar la aplicación Cultura DC, donde de una manera muy amigable van a poder enterarse de todo lo que está sucediendo en el mundo del arte y la cultura. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Historias, recuerdos, memoria de mar y desierto. Es una producción de la Secretaría de Cultura. Yo le agradezco mucho, sobre todo por haber escuchado y vuelva a ver el programa para que se le quede quedando, perdón por el gerundio, lo del maestro, lo del arquitecto Carlos Reyes sobre la calle de los 5 Nombres, donde está un edificio que alberga al Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California, y la interpretación, los datos que nos da su directora Patricia María Aguilar Serrano. Muchas gracias, yo soy Antonio Eras, nos vemos en la próxima edición de este programa Memorias del Mar y Desierto, o Memorias de Desierto y de Mar, o las memorias suyas y mías hechas exclusivamente para su corazón.